Seguimos asistiendo a más actos programados por la Concejalía de Cultura y Memoria Histórica dentro de la Guía Cultural de Silla. Este 14 de abril, fecha señalada, no podía pasar desapercibida y para ello se ha realizado la presentación del libro Otro Mundo, de Alfons Cervera, a la que han asistido miembros del consistorio, como el alcalde Vicente Zaragoza y el concejal de Cultura Valentín Mateos. Este último ha destacado la importancia de la memoria histórica. Con el acto hoy de Alfons Cervera acabamos un programa de recuperación de la memoria histórica basado fundamentalmente en el 85 aniversario de la Segunda República. Una república con unos valores todavía vigentes que esta sociedad ha intentado de alguna manera ocultar. El acto, celebrado en la nau, al que han asistido alrededor de 30 personas, ha podido contar con la inesperada presencia de Nicolás Hernández Guillén, nieto de Nicolás Guillén, que se encuentra de gira por el país valenciano. Por su parte, Alfons ha manifestado su alegria en un dia tan especial al poder assistir a Silla a presentar su libro. La veritat és que estic encantat d'haver tornat a Silla després de molt de temps, perquè l'orgull i la satisfacció d'haver rebut el Porró d'Honor de fa uns anys, pues tenia moltes ganes ja de tornar. La presentació de la novel·la, jo m'he trobat molt a gust, no? La novel·la en realitat conta una història molt relacionada en el dia que celebrem avui, la Segona República. Parla dels silencis, d'aquest silenci que tots sabem que va patir una generació i que després la continuarem patint els fills i els nets d'aquestes generacions, no? I és el silenci a què se veu abocada la gent que va perdre la guerra en Espanya. No? El contar una història mai té que veure en reobrir ferides, en actes de venjança, res. Té que veure només en el dret que la gent té a saber què és el que va passar fa molts anys. Como Alfons ha comentado en la presentación, no debería ser excepcional que personalidades de ayuntamientos acudiesen a actos de este tipo.